Hoy comenzamos el programa, como ven ustedes, con el lazo rojo, que recuerda que ayer se celebró el Día Mundial del SIDA. Hoy hemos querido acercar este tema con más detalle al programa, por eso hemos invitado a la Comisión SARE, a la Asociación SARE, que lleva tantos años trabajando por divulgar todo lo que concierne a la prevención en torno al VIH. Como les dábamos ese dato al principio, queremos abundar en él. 850 personas están siendo tratadas por el complejo o en el complejo hospitalario de Navarra y se han detectado unos 31 casos en este año. Queremos analizar estos datos tras una breve pausa. Te estamos esperando. Regálate audición. Fue dramático, porque además no se sabía, mucha gente la contrajo sin tener ni idea, claro. Hay un repunte de los casos de SIDA, de que hay buena parte de la población, joven y no tan joven, que en alguna medida se confía. Yo creo que al final no se trata de prácticas de riesgo y prácticas de no riesgo, sino de reducción de riesgos en las prácticas. Siempre he tenido presente el preservativo. Que se hagan la prueba. O sea, en principio no creo que lo vaya a tener, pero si lo tuviera, pues sería para mí una ventaja al saberlo, ¿no? Me la haría sin problemas. Es fácil y sencillo y no duele y... Por eso esta campaña. No corras riesgos, quiérete, ama, haz lo que quieras, pero hazlo informado. Julia Munarriz nos acompaña, pertenece a la Asociación SARE. ¿Qué tal, Julia? Bienvenida, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, los datos son importantes, es importante recordarlos, pero lo que más importa es sensibilizar a la población y muy especialmente a la población joven de la posibilidad de transmitir y de contagiarse de VIH. En eso estáis trabajando de forma intensa con una campaña que estamos viendo en las calles de la capital navarra. ¿Cuál sería la reflexión más importante, Julia, en este año, ¿no?, que está acabando, 2015, no solo en cuanto a datos, sino bueno, a prevención y a difusión y divulgación de ese cuidado, ¿no?, ante la posibilidad de contraer el VIH? Bueno, las asociaciones que trabajamos en Navarra para la prevención y el apoyo social a personas que viven con VIH, la Comisión Ciudadana Anti-SIDA de Navarra y la Asociación SARE, estamos preocupadas, muy preocupadas, porque en los últimos años, como ya has comentado antes, ha habido un repunte importante de personas a las que se les ha diagnosticado el VIH. ¿Cuál es el resumen del 2015? Yo diría que, por un lado, la situación sigue igual, es decir, las personas siguen sintiéndose lejos del riesgo de infectarse por VIH. Se ha perdido, se ha invisibilizado todo lo que tiene que ver durante los últimos años con la infección por VIH. A través de los medios, fundamentalmente, se ha divulgado la idea de que es una infección crónica y que, por lo tanto, las personas le han perdido el respeto de alguna forma y han relajado las medidas de prevención. Y además, durante los últimos años y también en el 2015, no ha habido información desde las autoridades que son responsables de la salud pública, de la salud de las personas. No ha habido información y se ha seguido sin ofrecer educación afectivo-sexual a las personas, sobre todo a través del sistema educativo público. En el 2015 hemos tenido un cambio de gobierno en Navarra y tenemos la esperanza, con la próxima aprobación de un decreto sobre salud sexual, en el que incluye la educación afectivo-sexual e incluye acciones, intervenciones sanitarias y sociales sobre el VIH, tenemos la esperanza de que esto pueda ir cambiando y que a partir de ahora podamos tener las personas, la ciudadanía, mejores herramientas de conocimiento para poder tomar decisiones saludables a nivel de relaciones sexuales. Esta es la esperanza. Llevamos muchos años de retraso, todo esto no se ha hecho en los últimos años y
producto de todo esto es la situación que vivimos ahora de este repunte importante. Claro, bueno, hablemos de a quién afecta más, ¿no? Parece que son más los varones que las mujeres, más del 70% de los contagiados por VIH son hombres, frente al 23% de mujeres y personas muy jóvenes, ¿no? Nacidos en los años 80, en los años 90, con relaciones bisexuales, homosexuales. Precisamente quizá a ese perfil hay que dirigir la mirada directamente? Bueno, yo creo que la mirada hay que dirigir a toda la población, porque de alguna forma, como he dicho antes, las personas tendemos a situarnos lejos del riesgo. Efectivamente, hay que idear estrategias preventivas adecuadas a cada colectivo. Cada colectivo tiene sus vulnerabilidades, mejor dicho, y entonces hay que idear estrategias. El colectivo de homosexuales y de bisexuales, desde luego. Y como en su día se hizo con el colectivo de personas usuarias de drogas intravenosas, que se incidió de una forma importante, y ahora tenemos que solamente el 4% de las personas diagnosticadas han compartido jeringuillas. Es necesaria esta intervención dirigida a estos colectivos en concreto, pero también al resto. Porque, por ejemplo, las mujeres, el 91% de los diagnósticos en mujeres es por haber tenido relaciones sexuales heterosexuales de penetración sin preservativo. Y habitualmente se tratan de mujeres que las únicas relaciones que tienen es con su pareja. Es decir, relaciones estables en las que la idea de fidelidad, en este caso, juega en su contra. Y no utilizan preservativo porque sus relaciones son exclusivamente con su pareja. El problema es que su pareja lleva a casa igual algunas cuestiones que no se contaba con ellas. Entonces también hay que dirigir a este tipo de colectivos, a las mujeres. Las mujeres se sienten, cuando están casadas y tienen una relación estable, se sienten lejanas al riesgo. Bueno, pues también hay que trabajar con ello. La idea del amor romántico y de la fidelidad juega en contra de las mujeres. Entonces, atención, ¿no? Por supuesto, hay efectivamente, muchos colectivos en riesgo, ¿no? Eso es. Entonces, lo que hay que hacer es unas estrategias diversas que se dirijan a todos los colectivos vulnerables y que toda la ciudadanía entienda y comprenda que tiene que responsabilizarse de su salud. Pero para eso hace falta tener el conocimiento para ello. Claro. Julia, se habla de la utilización del preservativo como uno de los métodos eficaces para no contagiarse, pero el riesgo cero no existe. Efectivamente, el riesgo cero no existe en nada en la vida, en nada. A nada le pedimos riesgo cero, tampoco le podemos pedir al preservativo, pero si lo utilizamos sistemáticamente en todas nuestras relaciones, lo que vamos a tener es una reducción de riesgo prácticamente total. Entonces, nosotras invitamos a que todas las personas que tengan relaciones sexuales de penetración anal o vaginal lo utilicen de manera sistemática, porque todas nos tenemos que proteger. Bueno, nuevas campañas informativas y se está hablando estos días de un pacto de Estado en relación con el VIH. ¿Qué posibilidades hay de que esto salga adelante y en qué puede beneficiar a toda la sociedad, Julia? Bueno, parece que últimamente, en los últimos días, todos los partidos políticos están diciendo que estarían de acuerdo en firmar este pacto que consistiría en que las estrategias preventivas fueran estables en el tiempo. Sin embargo, el último gobierno que tenemos ahora todavía, lo primero que hizo fue eliminar el Plan Nacional de SIDA y reducir drásticamente hasta el año pasado las aportaciones económicas para abordar este tema. Ahora que estamos en campaña ya prácticamente, pues todos se suman al carro. Exacto, ayer el Parlamento, de hecho, bueno, suscribió 2 declaraciones institucionales en relación con el SIDA y muchos de los representantes políticos, como estamos viendo, bueno, pues se apostaron en la puerta del Legislativo para defender esta lucha, ¿no? Esperemos que no solo sea una imagen. Efectivamente, y sobre todo porque al exigir un pacto de Estado, lo que estamos intentando es que esto sea de manera estable, sea en todo el territorio, y que no haya las grandes diferencias que hay ahora mismo de políticas preventivas en unos territorios o en otros. En este en concreto
hemos tenido, Sí. yo creo que muy mala experiencia en los últimos años. Vamos a quedarnos con el lema de esta campaña, queremos incidir en ello, no juegues sin red, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más en ese lema y también me gustaría, Julia, que nos contara si realmente existe discriminación en el ámbito laboral para las personas que tienen el VIH, que son seropositivos. ¿Tenéis experiencias en Navarra o fuera de Navarra en este sentido? Sí, las experiencias existen. Las personas que viven con VIH, precisamente por temor a estas discriminaciones laborales, afectivas, de amistades, etcétera, suelen ocultar que viven con VIH. Aproximadamente el 58% de las personas dicen no conocer a nadie que diga que vive con VIH. Sin embargo, según los datos, todas las personas tendríamos que conocer a alguien cercano. Las personas ocultan esta condición porque existe este riesgo. Precisamente en el documental de las edades de SIDA salía una persona que, al decirlo a su jefa, a las 2 horas le mandó un WhatsApp diciéndole que le despedía. ¿Por qué? ¿Porque quieren personas sanas? ¿Ese fue el argumento? Porque quieren personas... Pero eso es ilegal, ¿no? Ese despido. Efectivamente. Y entonces se utilizan otro tipo, seguramente a la hora de ir a los tribunales, se utilizan otro tipo de argumentos. Pero ese es el tema. Y el último estudio que se ha hecho desde la Sociedad Española Interdisciplinaria de SIDA y la UNED tiene unos datos muy interesantes, porque si no te importa voy a decir algunos sobre discriminación. Discriminación en el ámbito laboral, bueno, fundamentalmente, más que discriminación, sobre las actitudes de las personas que son las que hacen que luego pueda haber discriminaciones, ¿no? El 58%, casi el 59%, se sienten incómodas si piensan que su hijo o hija convive en el colegio con un niño o niña que viva con VIH. Y el 40% cambiarían de colegio a su hija. El 31% dicen que cambiarían de puesto de trabajo si supieran que conviven con un compañero o compañera de trabajo que vive con VIH. El 52% trataría de hacer sus compras en otro sitio si se enterara que el dependiente o dependienta vive con VIH. El 18% piden que se publiquen los nombres para poder evitarlos si se pudiera. Es decir, estos datos son proporciones muy elevadas, proporciones elevadísimas, discriminación negativa que existe a este respecto, ¿no? De las actitudes que hay hacia personas que viven con VIH. Si esto lo trasladamos a que cualquiera de estas personas que tienen estas actitudes o estas creencias es empresario o empresaria, pues, y no quiere compartir su espacio de trabajo con una persona que vive con VIH, lógicamente la va a despedir. Bueno, ahí tenemos los datos. Julia, vamos a aclarar también, ¿no?, las principales vías de contagio del VIH. Bueno, nosotras no solemos hablar de contagio, solemos hablar siempre de transmisión. El lenguaje es importante porque el lenguaje también transmite ideas. Y si se habla de contagio, nos podríamos contagiar a esta distancia, como la gripe. Efectivamente. Sin embargo, aérea, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, para que haya una infección por VIH hace falta que se transmita directamente. Hay que poner en contacto fluidos infectados, que fundamentalmente son sangre, semen y fluidos vaginales, en contacto con el torrente sanguíneo de la otra persona. Esto se puede hacer de muy limitadas maneras, solamente compartiendo agujas inyectables para inyección, donde si se comparte la aguja entras en contacto un fluido si está infectado con una persona sana, y relaciones sexuales de penetración no protegidas, ya sean anales o vaginales. Las anales tienen más riesgo que las vaginales porque es un orificio que no está preparado anatómicamente y puede tener mayores lesiones a la hora de una penetración, y las vaginales también porque además de producirse en microlesiones, si no se utiliza preservativo, el semen, si está infectado, se queda depositado durante más tiempo en el aparato femenino y puede haber mayores posibilidades de entrar en torrente sanguíneo. Estas son las únicas vías posibles de transmisión. Por ello, recomendamos siempre utilización de preservativo en relaciones de penetración y utilización única y exclusivamente de una aguja estéril para cada persona.
Bueno, pues dejamos ahí, ¿no? Al menos parte de los contenidos importantes que debemos tener muy presentes, sea el Día Mundial del SIDA, como fue el caso de la jornada de ayer o cualquiera de los días de nuestra vida, ¿no? Por eso SARE ha puesto en marcha una campaña. Ahora en el siguiente vídeo vamos a ver los detalles de esa campaña que iremos, bueno, pues viendo con detalle por las calles de la capital navarra. Julia Munarriz, muchísimas gracias. Pues en nombre de la Comisión Antisida de SARE, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, vemos ese vídeo con la campaña al detalle y seguimos. Es la huella contra el estigma del VIH que nos recuerda que sigue muy presente entre nosotros. En los últimos 4 años estamos sufriendo un repunte muy grave de VIH, sobre todo en población joven y no tan joven, con muchos casos que ya se diagnostica en fase SIDA. Entendemos que cuando se diagnostican casos SIDA debe haber una bolsa muy importante de diagnósticos que todavía de personas que viven con VIH y no lo saben. En Navarra se estima que el 40% de las personas que tienen VIH no lo saben. Son huellas artísticas que han transformado 25 contenedores de vidrio en obras de arte, tan subjetivas como la sexualidad, tan reales como la importancia del reciclaje. Hay unos códigos QR en los contenedores que enlazan con la aplicación, y de esta manera la gente tendrá acceso a la información. Repartidos por toda la ciudad, conforman un recorrido artístico como vehículo preventivo del VIH, que nos invita a salir de dudas. De la vida un sueño y de un sueño una realidad. El VIH, que ha sido vinculado históricamente al deterioro y al oscuro, se viste de arte para llenar de color las calles de Pamplona y comarca. Parece que es algo del siglo pasado. Y es algo presente, nos está pasando hoy. Y de hecho, el 30% de las infecciones se están produciendo en menores de 30 años. Más de 60 artistas han participado de manera altruista en este proyecto, promovido por SARE y coordinado por el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, que también ha decorado 4 de estos puntos de encuentro que tampoco entienden de individualidades. La concertina estamos todos aburridos, ¿no?, de verla últimamente como un elemento de separación, y en ese punto de encuentro, de alguna manera, en la entrada a ese refugio, está situada pues un poco en plan, pues lo que decías tú, ¿no?, controvertido y un poco paradójico, ese elemento de disuasión, de frontera. Porque combatir el VIH es cosa de todos, para un día convertirla en una huella pasada. Antes, claro, debemos salir de dudas. Estas Navidades, comunícate. Regálate audición y volverás a entender.